Nunca creí en el pie grande hasta el día en que encontré uno tirado, muerto, en los bosques del Parque Nacional Olímpico. Y lo que descubrí relacionado con esa criatura lo cambió todo. Pensé que sabía sobre ellos. Déjenme empezar desde el principio, porque esta historia debe ser contada exactamente como sucedió. Mi nombre es Marcus Webb y soy cazador profesional desde hace 23 años. No del tipo de fin de semana que sale con amigos a cazar un ciervo y beber cerveza. Soy el tipo al que llaman las autoridades de vida silvestre cuando hay un oso problemático cerca de propiedades privadas, o cuando un puma empieza a merodear demasiado cerca de las zonas residenciales. Rastreo, capturo y, cuando es necesario, ayudo a resolver situaciones que representan un riesgo para las personas. Es un trabajo que requiere experiencia, pero alguien tiene que hacerlo. Era mediados de octubre de 2023. La temporada de caza del alce acababa de comenzar en el estado de Washington. Tenía una licencia especial para cazar en un área remota del Parque Nacional Olímpico, cerca de la frontera con el Bosque Nacional Olímpico. La región era conocida por sus densos bosques de abeto Douglas y cicuta occidental. Árboles tan viejos que habían estado en pie desde antes de la Guerra Civil. Era el tipo de lugar donde podías caminar durante días sin ver a otro ser humano. Había aparcado mi camioneta Ford F-250 en un antiguo camino maderero abandonado durante al menos 30 años, cubierto de musgo y helechos. Cargué mi mochila con provisiones para 3 días, mi rifle 300, Winchester modelo 70, munición extra, un botiquín de primeros auxilios, una tienda de campaña, un saco de dormir con clasificación para menos 20 grados, un filtro de agua Life Straw, comidas deshidratadas Mountain House y mi GPS Garmin. También llevaba mi cuchillo de caza K-Bar, mi linterna frontal PCL y mi walkie-talkie. Aunque sabía que no tendría señal de radio durante la mayor parte del viaje, el plan era sencillo: seguir un sendero de ciervos que había explorado 2 semanas antes, montar el campamento cerca de un pequeño arroyo llamado Whiskey Creek y pasar 2 días rastreando alces machos maduros. El área era conocida por algunos alces verdaderamente impresionantes, astas que fácilmente obtendrían una alta puntuación en el sistema Boone and Crockett. La caminata hasta mi campamento me llevó unas 4 horas. El sendero ascendía constantemente a través de un bosque denso, cruzando pequeños arroyos y serpenteando alrededor de enormes árboles caídos cubiertos de musgo verde brillante. El olor del bosque era abrumador, una mezcla de tierra húmeda, descomposición natural y el agudo aroma del pino. De vez en cuando veía señales de vida silvestre, huellas frescas de ciervos, marcas de garras en los troncos de los árboles, algunas plumas de urogallo azul en el suelo. Cuando finalmente llegué a Whiskey Creek, alrededor de las 3 de la tarde, el sol ya empezaba a ocultarse tras las montañas. Monté mi campamento en un pequeño claro a unos 50 metros del arroyo, planté mi tienda North Face, organicé mi equipo y encendí un fuego con unas ramitas secas que había encontrado resguardadas bajo una gran cicuta. La cena fue sencilla: estofado de ternera, stroganoff deshidratado mezclado con agua caliente. Me senté en mi silla de camping plegable, planeando la caza del día siguiente. La noche cayó rápidamente en ese bosque. Para las 6 de la tarde estaba completamente a oscuras. Mantuve el fuego encendido más por compañía que por calor y escuché los sonidos de la noche, búhos llamando a lo lejos, el crujido ocasional de una rama, el murmullo constante del arroyo. Era pacífico de una manera que no se encuentra cerca de la civilización alrededor de las 9. Estaba listo para dormir. Almacené toda mi comida en un contenedor a prueba de osos, lo colgué a unos 100 metros del campamento, tal como lo exigía el protocolo de seguridad. Revisé mi rifle, me aseguré de que estuviera cargado.
pero con el seguro puesto, y lo coloqué a mi lado dentro de la tienda. Luego me metí en mi saco de dormir y apagué mi linterna frontal. Debí haber estado dormido unas 3 horas cuando me despertó un olor. No el olor normal del bosque, algo más, algo malo. Era fuerte, desagradable, olor a descomposición, como si algo grande hubiera muerto y hubiera estado pudriéndose cerca durante días. El hedor era tan potente que me provocaba náuseas. Encendí mi linterna frontal y miré mi reloj, 2:47 de la mañana. El fuego se había reducido a débiles brasas que apenas iluminaban el campamento. Me quedé dentro de la tienda durante unos minutos, escuchando atentamente. No había movimiento, ni sonidos de animales, nada inusual, solo ese olor. Y parecía que se estaba volviendo más fuerte. Mi primer pensamiento fue que un oso había arrastrado una carcasa cerca de mi campamento. Eso sería un problema grave. Los osos que custodian sus presas son cautelosos, pero extremadamente peligrosos, y lo último que quería era acampar cerca de uno. Sabía que tenía que investigarlo. Tenía que averiguar qué estaba causando ese olor. Agarré mi rifle, quité el seguro y salí de la tienda. La noche estaba fría, probablemente alrededor de 4 grados, y podía ver mi aliento flotando en el aire. Barrí con mi linterna frontal el campamento. Los árboles se alzaban como muros oscuros alrededor del claro, sus ramas proyectando sombras cambiantes en la luz. El olor venía del oeste, lejos del arroyo. Empecé a caminar lentamente en esa dirección, rifle listo, dedo fuera del gatillo, pero preparado. Con cada paso, el olor se hacía más fuerte, casi insoportable. Saqué un pañuelo de mi bolsillo y me lo até sobre la nariz y la boca. Apenas ayudó. Después de unos 200 metros a través de helechos hasta la cintura y ramas bajas de pino, vi algo grande y oscuro tirado entre 2 árboles masivos. Al principio, pensé que era un oso. El tamaño coincidía, pero a medida que me acercaba y mi linterna frontal lo iluminó por completo, me di cuenta de que estaba equivocado. No era un oso, no era nada que hubiera visto antes. Era un cuerpo masivo cubierto de pelo oscuro y enredado. Estaba tumbado boca arriba, con los brazos largos extendidos a los lados, y a la tenue luz, incluso a través de la podredumbre, pude ver claramente lo que era un pie grande. Había oído las historias toda mi vida. Crecí en el estado de Washington, donde los cuentos de Sasquatch eran tan comunes como las historias sobre Salmón o Microsoft. Todos conocían a alguien que conocía a alguien que había visto uno, pero yo nunca creí. Pensaba que eran solo leyendas, engaños o osos mal identificados, pero allí estaba, sin vida en el suelo del bosque, tan real como los árboles que lo rodeaban. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. La criatura debía medir al menos 2,5 metros de altura, quizás casi 3. Difícil de decir exactamente con el cuerpo hinchado y distendido por la descomposición. Su pelo era marrón oscuro, casi negro en algunos lugares, grisáceo donde se había caído en mechones. La piel debajo era gruesa y oscura. La cara era la parte más impactante. Se parecía a un gorila, pero no del todo, más plana, con una cresta supraorbital pesada y una mandíbula masiva. Los ojos estaban hundidos y cerrados, la nariz era ancha y plana, y la boca colgaba ligeramente abierta, revelando dientes grandes, algunos afilados como caninos, otros molares anchos y parecidos a los humanos. Di la vuelta al cuerpo, manteniendo la distancia, tratando de procesar lo que estaba viendo. Las manos eran enormes, casi del tamaño de guantes de catcher, con dedos largos y uñas gruesas y sucias. Los pies eran igual de masivos, fácilmente de 45 centímetros de largo, con dedos articulados y una estructura a medio camino entre un humano y un primate. Basándome en el estado de descomposición, calculé que la criatura había estado allí
al menos una semana, quizás 2. No había signos evidentes de trauma, ni heridas visibles, ni marcas que sugirieran una pelea con otro animal. Pero había algo extraño en el abdomen. El área estaba más hinchada que el resto del cuerpo, distendida de una manera que no parecía natural. Sabía que debería llamar a las autoridades, informar de esto inmediatamente. Este sería el descubrimiento del siglo, prueba definitiva de que el pie grande existía, pero eran las 3 de la mañana. Estaba a kilómetros de cualquier señal de móvil y mi walkie-talkie definitivamente no llegaría a nadie desde aquí. Y entonces, mientras estaba allí mirando fijamente a esa criatura imposible, mi mente de cazador empezó a funcionar. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué estaba aquí sola? ¿Y qué estaba causando esa hinchazón anormal en el abdomen? Fue entonces cuando recordé algo que había visto en las noticias locales unas 3 semanas antes. Una mujer había desaparecido en el área. Sarah Mitchell, de 28 años, de Port Angeles. Era una entusiasta del senderismo. Le encantaba salir a hacer rutas en solitario. Se había ido de excursión de 3 días al Parque Nacional Olímpico y nunca regresó. El equipo de búsqueda y rescate del condado de King la buscó durante toda una semana sin encontrar ni rastro. Un terrible pensamiento comenzó a formarse en mi mente. ¿Sería posible? ¿Podría haber una conexión entre su desaparición y esta criatura? Miré de nuevo el abdomen distendido. Algo no estaba bien allí. Y cuanto más miraba, más me molestaba. Había despiezado cientos de animales en mi carrera, ciervos, alces, osos. Sabía cómo debía verse un cuerpo después de cierto tiempo, y esto no se veía bien. Contra todo mi buen juicio, contra toda lógica y precaución, decidí que necesitaba entender qué estaba pasando aquí. No solo por curiosidad, sino porque si había alguna posibilidad de que esto estuviera conectado con la desaparición de Sarah Mitchell, tenía la obligación de averiguarlo. Tomé mi cuchillo Ka-Bar de mi cinturón, respiré hondo por mi pañuelo y me armé de valor para lo que estaba a punto de hacer. Tenía que saber la verdad. Tenía que entender qué había pasado aquí. Y lo que estaba a punto de descubrir conectaría a esta criatura con uno de los casos de personas desaparecidas más buscados en el noroeste del Pacífico, y cambiaría por completo nuestra comprensión del comportamiento de estos seres misteriosos. Me quedé allí un minuto completo, simplemente mirando a esa criatura imposible tirada en el suelo del bosque. Mi mano agarraba el cuchillo Ka-Bar, pero aún no tenía el coraje de hacer lo que sabía que tenía que hacer. Una parte de mí quería simplemente volver al campamento, coger mi equipo y salir de allí lo más rápido posible, dejar que las autoridades lo averiguaran. Pero la otra parte, la parte que había pasado 2 décadas rastreando y entendiendo animales salvajes, sabía que tenía una responsabilidad aquí. Si había alguna posibilidad de que esta criatura estuviera conectada con la desaparición de Sarah Mitchell, necesitaba saberlo. Las familias de las personas desaparecidas merecen respuestas, merecen un cierre, y si me iba sin investigar, nunca podría vivir conmigo mismo. Me arrodillé junto al cuerpo, ajustando mi linterna frontal para obtener la mejor iluminación posible. El olor de cerca era casi insoportable, incluso con el pañuelo cubriéndome la cara. Tuve que detenerme cada pocos segundos para respirar por la esquina de mi boca, intentando no ahogarme. El área abdominal estaba significativamente más hinchada que el resto del cuerpo. Eso en sí mismo no era inusual. Los gases de la descomposición a menudo causaban hinchazón, pero había algo en la forma, en cómo estaba distendida, que no parecía correcto. Era irregular, asimétrica, como si hubiera algo sólido dentro, no solo gas. Con manos ligeramente temblorosas, coloqué la hoja de mi cuchillo contra la piel del abdomen.
La piel era increíblemente gruesa, mucho más gruesa que la de cualquier animal con el que hubiera trabajado. Se necesitó más presión de la que esperaba para hacer la incisión inicial. Cuando la hoja finalmente atravesó, escapó un olor aún más desagradable. Haciéndome girar la cabeza y toser, hice un corte cuidadoso de unos 30 centímetros de largo, siguiendo la línea natural del cuerpo. La piel se abrió, revelando capas de tejido y músculo debajo. Todo estaba en un estado avanzado de descomposición, lo que dificultaba la identificación de estructuras específicas. Pero seguí trabajando, ampliando lentamente la abertura. Fue entonces cuando empecé a ver algo que no debería haber estado allí. Al principio pensé que era solo más tejido descompuesto, pero entonces mi linterna frontal captó algo que me heló la sangre. Era tejido, sí, pero no del pie grande. Era diferente. La textura era diferente. El color era diferente. Y entonces vi algo que no dejó lugar a dudas, era una prenda de vestir. Mi corazón empezó a acelerarse. Con cuidado usé la punta de mi cuchillo para sacar parte del material. Era tela sintética, del tipo que se usa en las chaquetas de senderismo modernas, rojo brillante, o al menos lo había sido antes de mancharse y deteriorarse. Y había un pequeño logo bordado que aún podía distinguir, incluso con el daño era de Columbia Sportswear. Recordé los carteles de personas desaparecidas que había visto por todo Port Angeles. Sarah Mitchell había sido vista por última vez con una chaqueta de senderismo roja, una chaqueta Columbia. Mis manos temblaban ahora, no por miedo, sino por adrenalina y una creciente sensación de pavor. Seguí examinando, con cuidado, apartando el tejido descompuesto. Entonces encontré más pruebas. Pequeños trozos de material que claramente no pertenecían al pie grande. Un fragmento que parecía tela vaquera, probablemente jeans. Un trozo de goma que podría haber sido de la suela de una bota de montaña. Y entonces algo confirmó mis peores temores. Enterrado más profundamente en el contenido del estómago, encontré algo pequeño y brillante. Usé el cuchillo para sacarlo con cuidado y lo limpié sobre el musgo a mi lado. Era un colgante, un pequeño colgante plateado en forma de corazón en una fina cadena de plata. Había una inscripción, pero era difícil de leer con la luz tenue y la suciedad. Cogí mi botella de agua del cinturón, vertí un poco sobre el colgante y froté suavemente con el pulgar. Lentamente, las letras se hicieron visibles. Para Sara, con amor, mamá y papá, en 2015. Me senté sobre mis talones, mi mente acelerada. Ya no había duda. Esta criatura tenía algo que ver con la desaparición de Sarah Mitchell. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Se suponía que los pie grande eran criaturas pacíficas que evitaban a los humanos a toda costa. Cada historia que había oído describía encuentros en los que observaban desde la distancia, nunca agresivos, nunca hostiles. Pero la evidencia aquí contaba una historia diferente, una perturbadora que apenas podía procesar. Continué mi investigación, trabajando durante otros 30 minutos, documentando mentalmente todo lo que encontraba. Había más fragmentos de ropa, más trozos de equipo de senderismo, una hebilla de mochila rota, parte de un cordón de zapato, un pequeño trozo de plástico que podría haber sido de la suela de una botella de agua. Pero lo que más me perturbó no fue lo que encontré, fue lo que significaba. El contenido del estómago no solo demostraba que el pie grande se había encontrado con Sarah Mitchell, demostraba que algo terrible había sucedido, algo que iba en contra de todo lo que creíamos saber sobre estas criaturas. Volví a mirar la cara de la criatura, tratando de entender qué podría haber causado esto. Hambre, desesperación, o había algo más oscuro en juego, y qué le había pasado a la propia criatura. ¿Qué la había llevado a este fin? Examiné el cuerpo de nuevo. Esta vez,
Buscando cualquier signo de trauma que pudiera explicar la muerte de la criatura, no había heridas externas obvias, ni agujeros de bala, ni signos de lucha. Pero entonces noté algo extraño en la boca de la criatura. Acercándome, usé mi cuchillo para abrir suavemente la mandíbula. El olor que salió era diferente del resto, más químico, más artificial. Y entonces vi algo atrapado entre los dientes traseros. Un pequeño trozo de plástico de colores, parte de un envoltorio de barrita energética. Eso me hizo pensar que Sarah Mitchell, como cualquier excursionista experimentado, habría llevado comida. Barritas energéticas, mezcla de frutos secos, quizás incluso algunas comidas deshidratadas. Si el pie grande hubiera consumido eso junto con todo lo demás, tal vez algo en esa comida procesada la había envenenado. Era una teoría que tenía cierto sentido. Los animales salvajes a menudo se enferman después de comer comida humana. Sus sistemas digestivos no están adaptados a conservantes, colorantes artificiales y productos químicos. Para una criatura como esta, que probablemente nunca había comido nada más que comida natural del bosque, los efectos podrían haber sido graves. Pero eso aún no explicaba el evento original. ¿Qué había impulsado al pie grande a hacer lo que hizo? Había pasado toda mi vida estudiando depredadores, osos, pumas, lobos, y una cosa que todos tenían en común es que no atacan a los humanos sin razón. Suele ser porque están heridos, enfermos, protegiendo a sus crías o acorralados y se sienten amenazados. Empecé a examinar el resto del cuerpo con más cuidado, buscando signos de enfermedad o viejas heridas. Fue entonces cuando noté algo en la pata trasera izquierda de la criatura. La piel de allí estaba marcada y cicatrizada, el pelo volviendo a crecer en parches irregulares. Parecía una vieja herida, quizás de meses. Usé mi cuchillo para separar con cuidado el pelo y examinar la cicatriz más de cerca. Era extensa, recorría unos 20 centímetros a lo largo de la parte posterior del muslo, y había algo extraño en la forma de la cicatriz. No parecía natural. No parecía el tipo de lesión que vendría de una pelea con otro animal o de un accidente en el bosque. Parecía casi una herida de trampa. Lo que cambió todo, si esta criatura hubiera sido herida por una trampa de caza ilegal, y había muchas de esas repartidas ilegalmente por estos bosques, eso podría explicar un comportamiento alterado. Un animal herido es impredecible. El dolor y el estrés pueden hacer que incluso las criaturas más pacíficas actúen de forma inesperada. Imaginé la escena en mi cabeza: el pie grande, ya herido y probablemente con dolor crónico por esa lesión en la pierna, se encuentra con Sarah Mitchell en el sendero. Tal vez se asustó, tal vez gritó o intentó huir. Eso podría haber desencadenado una respuesta depredadora en la criatura, especialmente si estaba debilitada y luchando por encontrar sus fuentes normales de alimento. No era una justificación, pero era una explicación. Y las explicaciones importaban, porque si este era un incidente aislado causado por circunstancias específicas, no significaba que todos los pie grande fueran peligrosos. Significaba que esta trágica situación era una tormenta perfecta de malos factores que chocaban a la vez. Pasé unos minutos más recopilando mentalmente cada detalle que pude. Cogí el colgante y algunos de los fragmentos de ropa más grandes, colocándolos cuidadosamente en una bolsa Ziploc de mi mochila. Estas serían pruebas cruciales para las autoridades. Pruebas que finalmente podrían dar a la familia Mitchell las respuestas que merecían. Levanté la vista al cielo a través del dosel del bosque. Todavía estaba oscuro, pero había un brillo tenue en el horizonte oriental. Debían ser alrededor de las 4:30 de la mañana. El sol saldría en aproximadamente 1 hora y media. Sabía lo que tenía que hacer.
Tenía que volver a mi campamento, recoger todo mi equipo, regresar a mi camioneta y conducir hasta tener servicio de teléfono móvil. Luego llamaría al departamento del sheriff del condado de King e informaría de todo lo que había encontrado. Necesitarían reunir un equipo para venir aquí, documentar la escena y recuperar adecuadamente las pruebas. Pero había un problema. Estaba a kilómetros de cualquier carretera, en lo profundo de un bosque denso, y una vez que dejara este lugar, sería extremadamente difícil encontrarlo de nuevo. Los bosques olímpicos eran vastos y confusos. Sin senderos claros en esta área, necesitaba marcar este lugar de alguna manera. Usé mi GPS Garmin para registrar las coordenadas exactas. Luego, usé mi cuchillo para tallar marcas distintivas en varios árboles alrededor, creando un patrón que luego podría describir a los equipos de búsqueda. También apilé algunas piedras en una formación antinatural cerca del cuerpo, algo claramente hecho por el hombre. Antes de irme, miré una última vez al pie grande tirado allí. A pesar de lo que había sucedido, a pesar de la tragedia que esta criatura había causado, sentí una extraña tristeza. Este era un ser magnífico, probablemente uno de los últimos de su especie, y había muerto aquí, solo, enfermo por algo que su cuerpo no podía procesar. Dos tragedias, pensé, Sarah Mitchell y esta criatura, ambas víctimas de circunstancias que nunca deberían haberse cruzado. Me di la vuelta y comencé a caminar de regreso a mi campamento, mi mente todavía procesando todo lo que había visto. El camino a través del bosque oscuro se sentía diferente ahora. Las sombras parecían más profundas, los sonidos de la noche más ominosos. Apreté mi rifle con más fuerza, cada sentido en alerta máxima, porque ahora sabía la verdad. Sabía que estos bosques guardaban secretos mucho mayores de lo que nadie imaginaba, y estaba a punto de sacar uno de esos secretos a la luz. La caminata de regreso a mi campamento se sintió como una eternidad. Cada sonido en el bosque hacía que mi corazón diera un vuelco. El crujido de una rama, el susurro de las hojas, el lejano llamado de un búho. Todo se sentía amplificado, cargado de un nuevo significado. No estaba solo aquí fuera. Nunca lo había estado. Y esa realización lo cambió todo. Cuando finalmente llegué a mi claro, el cielo empezaba a iluminarse con ese brillo grisáceo del amanecer. Las brasas de mi fuego se habían extinguido por completo, dejando solo cenizas frías. Mi tienda estaba exactamente como la había dejado, pero de alguna manera se sentía diferente ahora. Todo lo hacía. No perdí tiempo. Inmediatamente comencé a desmontar el campamento, trabajando con una eficiencia nacida de años de experiencia y alimentada por la urgencia de lo que había descubierto. La tienda se desmontó y se empacó en menos de 5 minutos. Mi saco de dormir se enrolló y se ató a mi mochila. Recuperé mi contenedor a prueba de osos del árbol, empaqué mi equipo de cocina y enterré por completo los restos de mi fuego. Normalmente tendría cuidado de no dejar rastro de mi presencia. No dejar rastro era un principio que tomaba en serio, pero esta vez me importaba más la velocidad. Necesitaba salir, llegar a un teléfono, informar de lo que había encontrado. Me colgué la mochila al hombro, apreté las correas, cogí mi rifle y empecé el camino de regreso a donde había aparcado mi camioneta. El cielo se estaba aclarando constantemente y pronto pude ver el camino delante sin mi linterna frontal. Las 4 horas de caminata que había hecho el día anterior ahora se sentían interminables. Cada minuto que pasaba pensaba en la familia Mitchell. Habían pasado 3 semanas sin saber qué le había pasado a Sarah. 3 semanas de esperanza menguante, noches sin dormir y cada llamada telefónica trayendo el terror de malas noticias. Y ahora tenía respuestas para ellos. No las que querían,
No el final feliz que habían rezado, pero al menos un cierre, al menos certeza. También pensé en las implicaciones más amplias de lo que había encontrado si la historia saliera a la luz, y inevitablemente lo haría, causaría pánico. La gente empezaría a ver a los Pie Grande no como criaturas misteriosas pero inofensivas, sino como depredadores peligrosos. Habría cacerías, grupos de vigilantes, adentrándose en los bosques, armados y decididos a acabar con todo lo que encontraran. Pero sabía que esa no era toda la historia. El Pie Grande que había encontrado estaba claramente en circunstancias anormales. Herido, posiblemente enfermo, definitivamente no actuando en línea con el comportamiento típico de su especie. Condenarlos a todos por un individuo comprometido sería como condenar a todos los osos, porque un oso enfermo o herido ataca ocasionalmente a un humano. Llegué a mi camioneta un poco después de las 8 de la mañana. El sol estaba completamente sobre el horizonte ahora, bañando el bosque con luz dorada. Lancé mi mochila en la caja de la camioneta, coloqué mi rifle en el estante detrás de los asientos y me subí a la cabina. Mis manos temblaban ligeramente mientras ponía la llave en el contacto. El motor de la F-250 cobró vida, rompiendo el silencio del bosque. Maniobré con cuidado, girando la camioneta hacia el estrecho camino maderero y comencé a conducir de regreso a la civilización. El camino era accidentado, lleno de baches y rocas, y tuve que ir despacio para evitar dañar la suspensión. Tardé casi 45 minutos antes de llegar finalmente a un área donde mi teléfono mostraba señal, una barra, luego 2. Me detuve a un lado de la carretera, cogí mi teléfono y marqué el 911. 911, ¿cuál es su emergencia? La voz del operador era tranquila y profesional. Mi nombre es Marcus Webb, dije, tratando de mantener la voz firme. Soy un cazador con licencia y necesito informar. He encontrado pruebas relacionadas con el caso de la persona desaparecida, Sarah Mitchell. Hubo una breve pausa. Señor, ¿podría repetir eso? Sarah Mitchell, la mujer que desapareció en el Parque Nacional Olímpico hace 3 semanas. He encontrado pruebas, objetos personales suyos. Necesito hablar con alguien del departamento del sheriff del condado de King inmediatamente. Señor, ¿dónde se encuentra ahora mismo? Le di mi ubicación aproximada en la carretera y me dijo que me quedara donde estaba. Se enviaría un oficial a mi posición. Me mantuvo al teléfono haciendo preguntas sobre exactamente lo que había encontrado, pero fui vago con los detalles. Esta no era una conversación para tener por teléfono. Necesitaba suceder en persona con los investigadores adecuados presentes. Unos 20 minutos después, apareció una camioneta del departamento del sheriff en la carretera con las luces parpadeando. El vehículo se detuvo detrás de mi camioneta y salieron 2 oficiales. Uno era un hombre mayor, tal vez de unos 50 y tantos, con el pelo corto y canoso y una expresión seria. El otro era más joven, probablemente de unos 30 y tantos, con una libreta ya abierta en la mano. Señor Webb, se acercó el oficial mayor, soy el subjefe Tom Brennan y este es el subjefe Collins. Entendemos que tiene información sobre el caso de Sarah Mitchell. Sí, señor, respondí, pero antes de explicar, necesito advertirles que lo que voy a decir va a sonar imposible, pero tengo pruebas físicas para respaldar todo lo que les voy a contar. Los 2 oficiales intercambiaron miradas. El subjefe Brennan asintió. Muy bien, señor Webb, ¿por qué no empezamos por el principio? Respiré hondo y comencé a contar mi historia. Les hablé de mi viaje de casa, de despertarme con el olor extraño, de seguir el olor hasta que encontré el cuerpo en el bosque. Y luego, al ver la mirada escéptica que empezaba a aparecer en sus rostros, lo dije claramente. Encontré un pie grande muerto, un Sasquatch.
y dentro del estómago de esa criatura encontré pertenencias personales de Sarah Mitchell. El silencio que siguió fue pesado. El subjefe Collins dejó de escribir y miró hacia arriba, con incredulidad en su rostro. El subjefe Brennan me estudió. Su expresión no revelaba nada. «Señor Webb», dijo Brennan finalmente, su voz cuidadosamente neutral. ¿Es consciente de que hacer un informe falso a las autoridades es un delito? Soy consciente, señor, y no estoy haciendo un informe falso. Caminé hacia la puerta del pasajero de mi camioneta y cogí la bolsa Ziploc que contenía las pruebas que había recogido. Tenga, este es un collar que encontré. Tiene una inscripción, para Sarah, con amor mamá y papá 2015. Estos son fragmentos de una chaqueta roja Columbia. Y este trozo de tela es de jeans. Le entregué la bolsa a Brennan. La cogió con cuidado, examinando el contenido a través del plástico transparente. Su expresión cambió. El reconocimiento brilló en sus ojos. «Collins», dijo con calma, «coge la foto del caso del coche». El subjefe más joven corrió de vuelta a la camioneta y regresó con una carpeta. La abrió, pasando las páginas hasta que encontró una foto específica. Era una foto de Sarah Mitchell tomada antes de desaparecer. En la foto, ella sonreía, llevaba una chaqueta roja y alrededor de su cuello estaba el colgante en forma de corazón que ahora estaba en la bolsa de pruebas en la mano de Brennan. «Dios mío», murmuró Collins. Brennan me miró con una nueva intensidad. «Señor Webb, voy a necesitar que nos lleve a la ubicación donde encontró esto inmediatamente». «Marqué las coordenadas GPS», dije. «Pero debo advertirle, es una caminata larga, al menos 4 horas a pie desde donde aparqué mi camioneta, y el camino de tierra de allí es bastante accidentado. Necesitaremos vehículos apropiados y probablemente deberíamos esperar hasta mañana por la mañana para ir con luz diurna completa». Brennan negó con la cabeza. «No, esto tiene que suceder ahora. Cuanto más esperemos, más se puede comprometer la escena por la vida silvestre o el clima». Cogió su walkie-talkie. «Central, aquí subjefe Brennan. Necesito un equipo de investigación completo movilizado para el Parque Nacional Olímpico. También necesitaré búsqueda y rescate en espera y contactar al FBI. Esto está conectado con el caso Mitchell. Durante los siguientes 30 minutos, ese tramo remoto de la autopista se convirtió en un centro de actividad. Llegaron más vehículos del departamento del sheriff. Una furgoneta del FBI aparcó. Se envió un equipo del médico forense del condado de King y un grupo de búsqueda y rescate se presentó con sus vehículos todoterreno y equipo de senderismo. Fui interrogado repetidamente por diferentes personas, cada una haciendo variaciones de las mismas preguntas. ¿Qué había visto exactamente? ¿Qué tamaño tenía la criatura? ¿En qué condición estaba el cuerpo? ¿Dónde exactamente había encontrado las pertenencias de Sarah Mitchell? ¿Había tocado algo más en la escena? Finalmente, el subjefe Brennan decidió que teníamos personal suficiente para proceder. Asignó un equipo de 6 personas para hacer la caminata inicial conmigo. Él mismo, el subjefe Collins, 2 miembros de búsqueda y rescate, un investigador del FBI llamado agente Morrison y un médico forense llamado Dr. Chen. Nos apiñamos todos en nuestros vehículos y formamos una pequeña caravana. Lideré en mi F-250, seguido por los demás en sus SUVs y camionetas. Conduje de regreso por la autopista y luego giré hacia el antiguo camino maderero que conducía a mi punto de partida original. El camino era tan malo como lo recordaba, quizás peor a la luz del día cuando realmente podías ver todos los surcos y obstáculos. Nos arrastramos mientras nuestros vehículos se balanceaban y rebotaban sobre la superficie irregular. En un momento tuvimos que detenernos y retirar un tronco caído que bloqueaba el camino. Por fin, después de casi 1 hora de conducción accidentada, llegamos al lugar donde había aparcado originalmente.
Todos salimos y empezamos a prepararnos para la caminata. El equipo de búsqueda y rescate entregó walkie-talkies adicionales a todos. La Dra. Chen revisó su kit médico. El agente Morrison verificó la Glock en su cadera. «Muy bien», dijo el subjefe Brennan, mirando al grupo. «El señor Webb nos guiará. Mantengan una formación cerrada, estén alerta. Y si alguien ve o oye algo inusual, repórtelo inmediatamente. Tratamos esto como una posible escena del crimen, así que guantes puestos cuando lleguemos y no toquen nada a menos que sea absolutamente necesario». Se giró hacia mí. «Señor Webb, adelante». Asentí, ajusté mi mochila y me adentré en el bosque. Detrás de mí escuché los pasos de los otros 6 siguiéndome. Y así comenzamos el largo viaje de regreso a ese lugar imposible donde 2 tragedias se cruzaron, donde la línea entre la leyenda y la realidad se había disuelto, donde yacían respuestas que el mundo no estaba preparado para escuchar. La caminata por el bosque fue completamente diferente esta vez. Cuando había hecho el viaje solo 2 días antes, había sido pacífico, casi meditativo. Ahora, con 6 personas más detrás de mí, el bosque se sentía más pequeño, menos mágico. El silencio natural había sido reemplazado por el sonido de las botas rompiendo ramitas, el roce del equipo y el ocasional intercambio susurrado entre el equipo. Lideré al grupo, usando mi GPS para retroceder por la ruta que había tomado. El subjefe Brennan caminaba justo detrás de mí, seguido por el agente Morrison. La doctora Chen se quedó en el medio, flanqueada por los 2 miembros de búsqueda y rescate, y el subjefe Collins cerraba la marcha. «¿Cuánto falta, señor Webb?», preguntó Brennan después de unas 2 horas de caminata. «Otras 2 horas, más o menos», respondí. «El terreno se vuelve más difícil a partir de aquí. Hay un tramo donde tendremos que cruzar Whiskey Creek y luego una subida empinada a través de un área con muchos troncos caídos». Brennan asintió y transmitió la información al resto del grupo por el walkie-talkie. Continuamos en silencio durante un rato. Podía sentir la tensión en el grupo aumentando cuanto más nos adentrábamos en el bosque. El agente Morrison mantenía la mano apoyada casualmente cerca de su arma. Los miembros de búsqueda y rescate escaneaban constantemente los bosques a nuestro alrededor, sus ojos entrenados buscando cualquier cosa fuera de lugar. Cuando finalmente llegamos a Whiskey Creek, hicimos un breve descanso. El agua estaba baja, solo unos pocos centímetros de profundidad, corriendo sobre piedras lisas. Cruzamos uno por uno, usando las piedras más grandes como escalones. La doctora Chen resbaló casi hasta la mitad, pero uno de los miembros de búsqueda y rescate, un tipo grande llamado Jake, la agarró del brazo y la ayudó a cruzar a salvo. Al otro lado del arroyo, el terreno se volvió más desafiante, tal como lo había advertido. Los árboles caídos bloqueaban el camino cada pocos metros, obligándonos a trepar por encima o a rodearlos. Las ramas bajas de pino nos enganchaban al pasar. El suelo del bosque estaba alfombrado de densos helechos que llegaban hasta nuestra cintura en algunos lugares. «¿Cómo encontraste este camino en la oscuridad?», preguntó el subjefe Collins con un nuevo respeto en su voz. «Seguí mi nariz», respondí. El olor era imposible de pasar por alto. Como en respuesta a mis palabras, el agente Morrison se detuvo de repente. «Esperen, ¿todos huelen eso?». Todos nos congelamos e inhalamos. Ahí estaba, ese inconfundible olor a descomposición, todavía fuerte incluso después de más de 24 horas desde la última vez que estuve aquí. «Estamos cerca», dije. «Muy cerca». Brennan cogió su walkie-talkie. «Equipo, prepárense. Nos acercamos a la ubicación. Doctora Chen, quédese en el medio Morrison. Usted y yo subiremos al frente con Webb. Collins, usted y búsqueda y rescate mantengan el perímetro».
Reorganizamos nuestra formación y avanzamos con más cautela. El olor se hacía más fuerte con cada paso. Podía ver las expresiones de los otros miembros del equipo cambiando a medida que el hedor los golpeaba con toda su fuerza. La doctora Chen sacó una mascarilla quirúrgica de su mochila y se la puso. Otros hicieron lo mismo, usando pañuelos o mascarillas que habían traído. Y entonces, entre los árboles de delante, vi la escena. Los dos árboles masivos entre los que yacía el cuerpo, la pila de piedras que había hecho como marcador, los cortes que había tallado en la corteza de los árboles circundantes. Allí, dije, señalando. Brennan levantó la mano, haciendo una señal a todos para que se detuvieran. Él y Morrison avanzaron conmigo mientras el resto del equipo se quedaba atrás, esperando. Nos acercamos lentamente, con cuidado, y entonces allí estaba, exactamente como lo había dejado, el cuerpo masivo del pie grande, todavía tirado boca arriba, con los brazos extendidos, la incisión abdominal que había hecho ahora, atrayendo moscas a pesar del aire frío de octubre. «Dios mío», susurró Morrison. Su mano había ido instintivamente a su arma, pero no la desenfundó. Simplemente se quedó allí mirando con absoluta incredulidad. Brennan no dijo nada durante un largo momento. Simplemente miró, sus ojos recorriendo el cuerpo de pies a cabeza, absorbiendo cada detalle. Finalmente, cogió su walkie-talkie con manos ligeramente temblorosas. «Equipo, hemos confirmado la ubicación y necesito que todos entiendan que lo que vamos a procesar aquí es inusual. Espero profesionalidad absoluta de todos. Doctora Chen, puede acercarse ahora. Collins, búsqueda y rescate establezcan un perímetro de 50 yardas y comiencen a documentar el área circundante. Busquen cualquier evidencia adicional, huellas, signos de lucha, en cualquier cosa». La doctora Chen dio un paso adelante, su expresión profesional, pero sus ojos muy abiertos detrás de sus gafas. Se arrodilló junto al cuerpo poniéndose guantes de látex. Durante varios minutos, solo examinó visualmente sin tocar nada todavía. La descomposición es coherente con una muerte ocurrida hace 10 a 14 días, dijo finalmente, su voz amortiguada detrás de la mascarilla quirúrgica. ¿Causa de la muerte? Necesitaré una necropsia adecuada para determinarla, pero no veo ningún trauma externo obvio. La abertura abdominal aquí, señaló la incisión que había hecho, se hizo post-mortem, probablemente dentro de las últimas 24 horas, basándome en la exposición del tejido. Yo hice eso, admití. Tenía que saberlo, tenía que comprobarlo. La doctora Chen no me juzgó, simplemente asintió. Comprensible dadas las circunstancias. Se inclinó más cerca de la abertura, usando una pequeña linterna para mirar dentro. Y definitivamente hay materia orgánica aquí que es inconsistente con la biología de la criatura. Tejido, materiales sintéticos. Necesitaré tiempo adecuado para catalogar todo, pero visualmente puedo confirmar la presencia de objetos extraños en el tracto digestivo. El agente Morrison se había alejado unos metros y hablaba urgentemente por su teléfono satelital. Podía oír fragmentos de su conversación. Yo sí, confirmado. No es un engaño. Necesitaré un equipo completo aquí y necesitamos mantener esto contenido. Brennan se acercó a mí. Señor Webb, voy a necesitar que me muestre exactamente dónde encontró cada objeto que recogió. Y luego necesitaré una declaración formal suya detallando todo lo que sucedió en orden cronológico preciso. Durante los siguientes 30 minutos, guié a Brennan a través de cada paso de mi investigación de la noche anterior. Le mostré exactamente dónde había encontrado el colgante, dónde estaban los fragmentos de ropa, dónde había visto la otra evidencia. Documentó todo meticulosamente, tomando fotografías con una cámara profesional, haciendo notas detalladas, recogiendo muestras adicionales, utilizando técnicas adecuadas de preservación de pruebas.
Mientras tanto, la doctora Chen continuó su examen preliminar del cuerpo. Midió la longitud, 2,60 metros de pies a cabeza. Examinó las manos y los pies, documentando su estructura ósea única. Inspeccionó los dientes, notando la inusual mezcla de rasgos carnívoros y herbívoros. Examinó la cicatriz en la pierna que yo había notado, coincidiendo con mi evaluación de que parecía ser de algún tipo de trampa. Los miembros de búsqueda y rescate regresaban periódicamente con hallazgos del área circundante. Jake había encontrado varias huellas grandes en el barro cerca de un pequeño arroyo a unos 100 metros de distancia. Tomaron moldes de yeso de las impresiones. Otro miembro, una mujer llamada Sara, irónicamente compartiendo el mismo nombre que la víctima, encontró lo que parecía ser un sitio de descanso temporal, un área donde la vegetación estaba aplastada, como si algo grande se hubiera tumbado allí. El subjefe Collins encontró algo especialmente perturbador. A unos 200 metros al norte, localizó lo que parecían ser restos adicionales de equipo de campamento. Una mochila North Face azul, rasgada y dañada, pero aún reconocible. La trajo en una bolsa de pruebas y cuando Brennan la abrió con cuidado, encontramos una licencia de conducir en un pequeño bolsillo interior. La foto de la licencia era de Sarah Mitchell, sonriendo, con sus ojos verdes brillantes y esperanzados. La licencia se emitió en 2021, con una dirección en Port Angeles. También había tarjetas de crédito, $47 en efectivo y una foto doblada de Sarah con 2 personas mayores que presumiblemente eran sus padres. Brennan sostuvo la billetera con cuidado, con la mandíbula tensa. «Eso lo confirma», dijo en voz baja. «Necesitaremos notificar a la familia». La tarde continuó mientras el equipo documentaba metódicamente todo. El agente Morrison había pedido refuerzos adicionales y alrededor de las 4 de la tarde llegaron 6 personas más al sitio, más agentes del FBI, otro médico forense y un especialista en vida silvestre de la Universidad de Washington, que Brennan había logrado traer con poca antelación. El especialista en vida silvestre, un profesor llamado Dr. Richard Hartley, pasó casi una hora examinando el cuerpo del pie grande, tomando medidas, recogiendo muestras de pelo y tejido, fotografiando cada detalle. Estaba simultáneamente fascinado y científicamente enfocado. Esto va a reescribir todo lo que creíamos saber sobre primates en América del Norte, le dijo a Brennan. La estructura esquelética es única, con características compartidas tanto con Gigantopithecus como con homínidos modernos, pero con adaptaciones distintas y el tamaño sugiere un linaje evolutivo completamente separado que sobrevivió en aislamiento durante millones de años. Pero su fascinación científica se vio atemperada cuando examinó el contenido del estómago y las implicaciones de lo que había sucedido. El comportamiento depredador hacia los humanos no es típico de los grandes simios, observó. Incluso los gorilas, que son masivamente fuertes, son principalmente herbívoros y evitan la confrontación. Para que esto haya sucedido, la criatura habría tenido que estar bajo un estrés extremo, hambre, enfermedad o dolor crónico por una lesión. Examinó la cicatriz en la pierna más de cerca. Esta herida fue significativa. Probablemente limitó severamente la movilidad de la criatura. Si no podía cazar o buscar comida normalmente, eso podría haberla llevado a la desesperación, y los animales desesperados son impredecibles. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Brennan tomó la difícil decisión de que tendríamos que acampar allí durante la noche. Era demasiado tarde y demasiado peligroso intentar el largo regreso en la oscuridad con todo el equipo y las pruebas que habíamos recogido. Además, necesitábamos asegurar la escena hasta que pudiéramos organizar el transporte adecuado para el cuerpo.
El equipo de búsqueda y rescate montó varias tiendas en un pequeño claro a unos 50 metros del cuerpo, lo suficientemente lejos para escapar del peor olor, pero lo suficientemente cerca para proteger la escena. Establecieron un sistema de guardia rotatoria con 2 personas despiertas en todo momento durante la noche, mientras comíamos MRE militares alrededor de una pequeña fogata. La conversación inevitablemente se centró en las implicaciones de lo que habíamos descubierto. ¿Cómo vamos a manejar esto públicamente?, preguntó el subjefe Collins. Quiero decir, cuando esto se filtre, y lo hará, va a causar pánico masivo. El agente Morrison negó con la cabeza. Esto está muy por encima de mi nivel para decidirlo. El FBI tendrá que coordinarse con múltiples agencias federales, el Servicio de Parques Nacionales, Pesca y Vida Silvestre, tal vez incluso Seguridad Nacional. Y necesitaremos consultar a expertos científicos para determinar si hay otras de estas criaturas en el área, si representan una amenaza continua. No lo hacen, dije en voz baja. Todos me miraron. Esta fue una situación anormal, una criatura herida y desesperada que tomó una decisión terrible. Eso no define a toda la especie. Condenar a todos los pie grande por esto sería como condenar a todos los osos porque uno enfermo ataca a alguien. El doctor Harley asintió de acuerdo. El señor Webb tiene razón. De hecho, lo notable de este descubrimiento no es que haya sucedido una vez, sino que aparentemente nunca ha sucedido antes. Si hay una población de estas criaturas viviendo en estos bosques durante generaciones, y toda la evidencia sugiere que sí, entonces el hecho de que tengamos esencialmente 0 casos documentados de encuentros agresivos sugiere que su comportamiento normal es evitar a los humanos por completo. La conversación continuó hasta tarde en la noche, mientras todos procesaban las imposibles implicaciones del día. Finalmente, empezamos a retirarnos a las tiendas. Me ofrecí voluntario para hacer el primer turno de guardia junto con Jake, el miembro de búsqueda y rescate. Nos sentamos cerca del fuego, manteniéndolo alimentado con ramitas secas, nuestros ojos escaneando la oscuridad a nuestro alrededor. El bosque nocturno estaba vivo de sonidos. Búhos, pequeños mamíferos moviéndose entre la maleza, el viento susurrando entre los árboles. ¿Tenías miedo?, preguntó Jake después de un largo silencio. Cuando lo encontraste en la oscuridad, admití. Pero más que miedo, creo que fue asombro y tristeza. Asombro por estar cara a cara con algo que no debería existir. Tristeza porque sabía que esta historia no iba a terminar bien para nadie involucrado. Nos sentamos en silencio un rato más. Entonces Jake dijo algo que se me quedó grabado. Salvaste a esa familia. Ya sabes, la familia Mitchell, finalmente van a tener respuestas. Podrán encontrar un cierre, empezar a procesar su duelo adecuadamente. No la trae de vuelta, pero es algo. Importa. Tenía razón. Y mientras estaba sentado allí, en ese bosque oscuro, custodiando los restos de 2 vidas que habían terminado trágicamente, sentí el peso de la responsabilidad que conllevaba lo que había descubierto. Esto iba a cambiar todo. Nuestra comprensión del mundo natural, nuestra relación con estos bosques salvajes, quizás incluso cómo veíamos nuestro propio lugar en este planeta. Pero por ahora, esa noche, mi trabajo era simple: mantener el sitio seguro, asegurarme de que las pruebas se conservaran y por la mañana comenzar el largo proceso de llevar esta verdad imposible al mundo. La noche pasó lentamente. Hice mi turno de guardia, luego fui relevado por el subjefe Collins y uno de los agentes del FBI. Intenté dormir en la tienda que compartía con el subjefe Brennan y el agente Morrison. Pero el sueño llegó en ráfagas cortas e inquietas. Mi mente seguía reproduciendo todo lo que había sucedido, todas las implicaciones de lo que habíamos encontrado.
Cuando finalmente llegó el amanecer, proyectando una luz gris a través del dosel, todo el equipo ya estaba despierto. Nadie había dormido particularmente bien. La doctora Chen estaba preparando café instantáneo en una pequeña estufa portátil y el olor ayudó a disipar parte de la tensión de la noche. «Buenos días», dijo Brennan al salir de su tienda. Parecía cansado, con ojeras, pero su actitud era puramente profesional. «Tenemos un día largo por delante. Morrison, ¿cuál es el plan para el transporte?» El agente Morrison había pasado parte de la madrugada en su teléfono satelital, coordinándose con sus superiores. «Un helicóptero del FBI está en camino. Aterrizará en el claro más cercano. Identificamos uno a aproximadamente media milla al sureste de aquí, pero el cuerpo es demasiado grande y pesado para el transporte aéreo estándar. Tendremos que improvisar una especie de camilla reforzada y llevará al menos 8 personas para transportarlo al punto de extracción». El doctor Harley, el especialista en vida silvestre, estaba ansioso por tomar algunas medidas más y recoger muestras adicionales antes de que se moviera el cuerpo. Pasó la siguiente hora trabajando meticulosamente con la doctora Chen, asistiendo. Recogieron muestras de pelo de diferentes partes del cuerpo, muestras de tejido e incluso intentaron recoger algo de líquido que pudiera analizarse para pruebas de ADN. «Esto mantendrá a los laboratorios ocupados durante años», murmuró el doctor Hartley mientras trabajaba. «Décadas, quizás. Cada muestra nos dirá algo sobre la biología, la dieta y la historia evolutiva de estas criaturas. Esto es tan significativo como el descubrimiento del celacanto o cualquier otra especie que una vez creímos extinta». Mientras los científicos trabajaban, el resto de nosotros comenzamos a construir el armazón de transporte utilizando cuerdas resistentes, lonas y postes de aluminio del equipo de búsqueda y rescate. Construimos una camilla robusta, la probamos para el peso, varios de nosotros subiendo a la vez para asegurarnos de que aguantaría. Alrededor de las 10 de la mañana, escuchamos el sonido distante de rotores de helicóptero. Morrison confirmó por radio que era el equipo de extracción del FBI llegando a la zona de aterrizaje designada. Eso significaba que era hora de moverse. Con extremo cuidado y considerable esfuerzo, 8 de nosotros, yo, Jake, los otros 2 miembros de búsqueda y rescate, Brennan, Morrison y 2 agentes adicionales del FBI, maniobró el cuerpo del pie grande sobre la camilla. El peso era increíble. Incluso con 8 hombres fuertes, levantarlo era un desafío. «A mi cuenta», instruyó Jake tomando la delantera. «Todos levanten juntos. 1, 2, 3, levanten». Levantamos al unísono, gruñendo con el esfuerzo. La camilla aguantó. Afortunadamente, comenzamos la larga y ardua marcha hacia el punto de extracción, rotando en grupos de 4, cargando a la vez mientras los otros descansaban. Nos llevó casi 2 horas cubrir esa media milla. El terreno era accidentado, la camilla incómoda, y tuvimos que detenernos a menudo para ajustar nuestro agarre y descansar nuestros brazos doloridos. Pero al fin salimos a un claro natural donde un gran helicóptero Bell 412 del FBI esperaba, sus rotores silenciosos. Un equipo completo esperaba. Más agentes, técnicos, incluso un equipo de filmación documentando todo para los registros oficiales. Cuando vieron lo que estábamos transportando, hubo un momento colectivo de silencio atónito. «Dios mío», susurró uno de los técnicos, «es real, es realmente real». Cargamos cuidadosamente el cuerpo en el helicóptero. Había sido modificado para esta misión, con la mayoría de los asientos retirados para hacer espacio para la carga. El cuerpo fue asegurado con múltiples correas y la doctora Chen y el doctor Harley abordaron junto con él para supervisar durante el transporte. «¿A dónde va?», pregunté a Morrison.
A una instalación gubernamental segura en la base conjunta Lewis McChord, respondió. Tenemos un laboratorio allí equipado para manejar esto, máxima seguridad, personal autorizado solamente, y podemos controlar la información mientras decidimos cómo proceder. El helicóptero despegó, sus rotores levantando una ventisca que nos obligó a retroceder. Vimos cómo ascendía, giraba hacia el sur y desaparecía sobre los árboles, llevándose consigo uno de los descubrimientos más significativos de la historia moderna. El resto de nosotros hicimos la larga caminata de regreso a nuestros vehículos. Todos estábamos exhaustos, física y emocionalmente agotados. La caminata nos llevó el resto de la tarde y eran casi las 6 de la tarde cuando finalmente llegamos al área de aparcamiento. Brennan me apartó antes de que nos separáramos. Señor Webb, voy a necesitar que venga a la comisaría mañana para dar una declaración formal completa. Y tengo que enfatizar que todo sobre esta investigación está ahora clasificado. No puede hablar de ello con nadie, ni con familia, ni con amigos. Con nadie. Estamos hablando de seguridad nacional. Asentí. Entiendo. Bien. Me estrechó la mano. Hizo lo correcto al informar de esto. Muchos cazadores, simplemente, no sé, se habrían callado o peor, habrían intentado beneficiarse de ello de alguna manera. Le dio a esa familia el cierre que merecía. Eso significa algo. Conduje a casa en un estado de estupor. Mi casa era una pequeña casa de campo a las afueras de Sequim, Washington, a unas 2 horas de donde había estado. Llegué alrededor de las 8:30 de la noche. Aparqué mi camioneta y me quedé sentado en la cabina durante mucho tiempo, mirando mi casa a través de la ventana. ¿Cómo se suponía que iba a volver a la vida normal después de esto? ¿Cómo podía simplemente reanudar las cacerías de rutina, guiar a clientes de pesca, fingir que el mundo seguía siendo lo que creía que era? Finalmente, me obligué a salir de la camioneta y entré. Alimenté a mi perro, un labrador retriever marrón llamado Copper, que se había quedado con mi vecino. Me di una ducha larga y caliente, lavándome la suciedad del bosque de varios días. Luego me hice un simple sándwich que apenas pude comer y me desplomé en la cama. Los siguientes días fueron un torbellino de reuniones e interrogatorios. Di mi declaración completa en el departamento del sheriff del condado de King, repasando cada detalle varias veces para diferentes investigadores. Fui entrevistado por separado por el FBI. Tuve que firmar una pila de acuerdos de confidencialidad y documentos de seguridad nacional. Mientras tanto, me enteré por Brennan que la familia Mitchell había sido notificada. Las pertenencias de Sarah habían sido confirmadas mediante ADN, dándoles la certeza de que se había ido. Finalmente, pudieron hacer su duelo adecuadamente, planificar un memorial, empezar a encontrar un cierre. La declaración pública fue estrictamente controlada. El departamento del sheriff del condado de King emitió una breve nota de prensa. Se recuperaron pertenencias personales de Sarah Mitchell en un área remota del Parque Nacional Olímpico. Basándonos en pruebas forenses, hemos determinado que la señora Mitchell pereció en un desafortunado encuentro con la vida silvestre. La investigación está cerrada. Ni mención del pie grande, ni mención de las verdaderas circunstancias. Oficialmente, fue solo otra tragedia de excursionista perdida, de las que ocurren ocasionalmente en la vasta naturaleza del noroeste del Pacífico, pero en círculos científicos y gubernamentales sabía que estaba causando enormes repercusiones. El doctor Hartley me llamó una vez, hablando rápido y en clave, haciéndome saber que el análisis de ADN estaba en curso y que los resultados preliminares eran revolucionarios. La criatura era definitivamente una especie de primate desconocida con una divergencia genética de los linajes conocidos que se remontaba a millones de años. 3 semanas después del descubrimiento, recibí una visita inesperada.
Un SUV negro con ventanas tintadas se detuvo en mi entrada y salieron dos hombres de traje. Uno era el agente Morrison. El otro era un hombre mayor a quien presentó simplemente como Dr. Stevens, del Departamento del Interior. Nos sentamos en mi sala de estar, Copper tumbado sospechosamente a mis pies. «Señor Webb», comenzó el Dr. Stevens, «gracias por reunirse con nosotros. Estoy aquí representando un grupo de trabajo interinstitucional que se ha formado en respuesta a su descubrimiento. Se nos ha encargado determinar si existe una población de Sasquatch viviendo dentro de nuestros parques y bosques nacionales y, de ser así, cómo protegerlos garantizando al mismo tiempo la seguridad pública». Se inclinó hacia adelante. «Necesitamos su ayuda. Su experiencia como rastreador, su conocimiento de estos bosques y, francamente, el hecho de que ya se haya encontrado con uno de estos seres lo hacen invaluable. Estamos reuniendo un equipo de investigación de campo y nos gustaría que formara parte de él». Miré entre los dos hombres. «¿Me está ofreciendo un trabajo cazando pie grande?» «No cazando», corrigió el Dr. Stevens. «Estudiando, documentando, protegiendo. Estas criaturas, si existen más, representan un patrimonio biológico invaluable. También pueden representar riesgos, especialmente si hay otros individuos heridos o enfermos como el que encontró. Necesitamos comprender su población, sus patrones de movimiento, su comportamiento, y necesitamos hacerlo discretamente sin causar pánico público ni atraer a cazadores de trofeos». Lo pensé. Pensé en esa criatura tirada muerta en el bosque, víctima tanto de las circunstancias como de la naturaleza. Pensé en Sarah Mitchell y en todos los que amaban estas áreas salvajes. Pensé en el frágil equilibrio entre los humanos y la naturaleza. «Lo haré», dije, «pero con una condición. Lo que sea que encontremos, cualquier Sasquatch que encontremos, estarán protegidos pase lo que pase. No serán cazados, capturados para zoológicos, ni explotados. Permanecerán libres en sus bosques». El Dr. Stevens sonrió. «Señor Webb, esa es exactamente la actitud que necesitamos en este equipo. Tiene un trato». Y así comenzó un nuevo capítulo de mi vida. Pasé los siguientes meses trabajando con científicos, conservacionistas y agentes de la ley en una de las operaciones secretas más inusuales que el gobierno de EU ha llevado a cabo. Instalamos cámaras trampa en áreas remotas, analizamos huellas y señales, recogimos y probamos muestras de ADN ambiental. Y sí, encontramos evidencia de más pie grande. No muchos. Las estimaciones sugerían quizás 50 a 100 individuos dispersos por los vastos bosques del noroeste del Pacífico, una población pequeña y vulnerable que había sobrevivido manteniéndose a distancia de los humanos y viviendo en los rincones más salvajes de la naturaleza. Implementamos protecciones discretas. Ciertas áreas fueron designadas discretamente fuera de límites para el desarrollo. Los patrones de patrulla se ajustaron para dar a las criaturas más espacio. Las trampas ilegales se retiraron de manera más agresiva. En cuanto a la criatura que encontré, la necropsia confirmó lo que habíamos sospechado. La herida en la pierna se había infectado, causando dolor crónico y limitando severamente la movilidad. El análisis del contenido del estómago mostró claros signos de desnutrición. La criatura no había podido cazar o buscar comida de manera efectiva. También hubo indicios de toxicidad sistémica, probablemente por consumir alimentos humanos procesados que su cuerpo no podía metabolizar adecuadamente. Fue una tormenta perfecta de factores que llevó a la tragedia. Una criatura sufriente y desesperada, tomando una decisión que iba en contra de cada instinto de su especie y le costó tanto su vida como la de Sarah Mitchell Hoy 3 años después. Todavía hago este trabajo.
Todavía paso semanas en los bosques rastreando señales, monitoreando poblaciones, asegurando que estos magníficos seres puedan seguir existiendo sin interferencia humana. Nunca he visto otro Sasquatch vivo. He encontrado huellas, señales de paso y he oído sonidos distantes que podrían haber sido sus llamadas, pero siguen siendo esquivos como siempre lo han sido fantasmas de los bosques que sobrevivieron evitándonos, y tal vez eso sea lo mejor. Algunas cosas están destinadas a permanecer misteriosas, a vivir en las sombras entre lo conocido y lo desconocido. Mi trabajo no es arrastrar a estos seres a la luz, sino asegurar que las sombras donde viven permanezcan intactas y seguras. La familia Mitchell finalmente se puso en contacto conmigo. Fue una conversación difícil, pero necesaria. Me agradecieron por darles un cierre, por no haberme ido cuando podría haberlo hecho. El padre de Sara me dijo algo que todavía llevo conmigo. Nos devolviste a nuestra hija, no viva, pero nos diste la verdad, y la verdad, por dolorosa que sea, es un regalo. Hay noches en las que estoy en el bosque, sentado junto a una fogata. Cuando pienso en esa noche de octubre, cuando tropecé con lo imposible, pienso en las decisiones que tomé, las vidas que cambiaron, los secretos que ahora llevo. El mundo nunca conocerá la verdad completa. La gente seguirá debatiendo si el pie grande es real, compartiendo fotos borrosas y videos temblorosos, contando historias junto a la hoguera. Y debajo de todo eso, un pequeño grupo de nosotros continuará trabajando en silencio para proteger a estas criaturas, para asegurar que tengan un lugar en este mundo que se encoge rápidamente, porque al final de eso se trata. No de probar que existen o de satisfacer la curiosidad humana. Se trata de reconocer que este planeta todavía es lo suficientemente grande, todavía lo suficientemente salvaje como para albergar misterios. Y algunos misterios son demasiado preciosos para resolverlos. Deben ser protegidos, preservados para que las generaciones futuras se maravillen. Nunca creí en el pie grande, pero luego encontré uno y descubrí algo que cambió mi comprensión del mundo. Aprendí que la línea entre la leyenda y la realidad es más delgada de lo que pensamos. Aprendí que nuestros bosques guardan secretos que apenas estamos empezando a comprender. Y aprendí que a veces los mayores descubrimientos vienen con las mayores responsabilidades. Lo que sucedió en ese bosque remoto en octubre de 2023 fue una tragedia en muchos niveles, pero también fue una revelación, un recordatorio de que compartimos este planeta con seres que apenas comprendemos y que tenemos la obligación de ser guardianes, no conquistadores, de los lugares salvajes que quedan. Esa es mi historia. Es la verdad de lo que sucedió, de lo que descubrí y del camino que tomó mi vida después. Puede que nunca pueda compartirlo públicamente. Puede que esté obligado por acuerdos y clasificaciones, pero sé lo que es real. Y donde quiera que estén esos Sasquatch supervivientes, en lo profundo de los bosques del noroeste del Pacífico, espero que estén seguros, sin ser molestados, continuando sus vidas antiguas y misteriosas lejos de los ojos humanos. Porque algunas cosas están destinadas a permanecer salvajes, y gracias al sacrificio involuntario de una criatura y a la trágica pérdida de Sara Mitchell, ahora tenemos la sabiduría y la voluntad de mantenerlo así.